Bueno, vamos a empezar con nuestro curso. Entonces, en el primer capítulo vamos a ver varias definiciones importantes y vamos a entrar en lo que son las normas que afectan al dibujo mecánico y vamos a tener que estar al pendiente de ellas para aplicarlas en nuestros planos. Entonces vamos a empezar por la definición de dibujo. Y se puede decir que dibujo es una representación gráfica de un objeto o de una idea. Y se puede dividir en dos, el dibujo artístico y el dibujo técnico. Para que me entiendan cuál es la diferencia, si un artista hace un dibujo, llega una persona y dice, para mí el artista quiso decir esto. Llega otra persona y dice, para mí el artista quiso decir esto otro. Entonces, cada persona que ve ese dibujo da una interpretación diferente. En el caso del dibujo técnico, se necesita que todas las personas que vean ese dibujo entiendan lo mismo, ¿sí? Que si una persona ve un plano mecánico en Japón, entienda lo mismo que otra persona que vea ese mismo plano en Alemania, porque eso es algo que de hecho actualmente sucede mucho, que un ingeniero japonés diseñó un automóvil y ingenieros mexicanos tienen que entender lo que hizo ese ingeniero japonés para poder fabricar las piezas del auto. Y todos a nivel internacional deben entender lo mismo. Entonces fue necesario que un grupo de expertos se juntaran y hicieran reglas precisamente para que a nivel internacional todos entendieran lo mismo. Entonces, el dibujo técnico es una familia, ¿sí? Está conformado por el dibujo mecánico, por el dibujo arquitectónico, el electrónico, el eléctrico, el geológico, el topográfico y el urbanístico. En el caso del dibujo arquitectónico, es una mezcla de los dos dibujos, es decir, si ustedes tienen la oportunidad de ver un plano arquitectónico, van a ver que tiene, por ejemplo, la distancia entre las zapatas, la altura de los niveles del piso, el sistema electrónico de la casa, pero por ahí le dibujan un arbolito o dibujan un auto en la cochera porque está permitido. De hecho, la gente que estudia arquitectura también lleva materias de arte. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el dibujo mecánico, que es el tipo de dibujo técnico que se emplea en la representación de piezas y partes de máquinas. Entonces, como vimos, el dibujo técnico sigue normas. Entonces, la definición de norma podría ser que es una regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción. Esto de las normas, no lo vean como si fueran órdenes que hay que seguir. Yo más bien les diría que son algo así como consejos, ¿sí? Y es de que esto surgió allá en la época de la Revolución Industrial porque la gente necesitaba hacer recipientes a presión y las personas lo hacían cada quien pensando cuál era la mejor forma de hacerlo. El problema es que había muchos accidentes y es entonces que un grupo de expertos se juntó y analizaron cuál sería la mejor forma de hacer un recipiente a presión y publicaron estos pasos a seguir en los periódicos y la gente empezó a seguirlos y se redujeron bastante los accidentes. Entonces la gente vio la conveniencia de hacer este tipo de normas y fue hasta 1926
que se hizo una organización internacional que en un principio se llamó como la ISA, pero que tuvo que pausarse por las guerras mundiales, y ya cuando regresaron fue conocida como la ISO. Entonces, esta organización hace normas para todo, o sea, para dibujo técnico, para fabricar engranes, para nombrar materiales, para etcétera. O sea, hay normas para todo, ¿sí? Entonces, eh, cada país tiene su representante de la ISO, ¿sí? En Japón hay una representante de la ISO, en Alemania, en México, en Estados Unidos. Y lo que hacen estas dependencias es de que reciben las reglas que genera la ISO, las analizan y las adaptan para su país. Entonces pueden hacerles cambios, pero si ustedes revisan las normas de dibujo de Japón, son muy parecidas a las de Alemania y con las de México, porque todas dependen de la ISO, nada más a veces les hacen algunos cambios. Pero en el caso de la representante de la ISO en Estados Unidos, que es la ANSI, un problema con ellos es que cambiaron casi el 90% de las reglas. No sé si la gente de Estados Unidos piensa que en el resto del mundo todo lo hacemos mal o no sé, pero el chiste es que ellos cambiaron casi el 90% de estas, del contenido de estas normas. Entonces, uno podría decir, bueno, pues allá ellos, pero pasa lo siguiente. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en Mazda, en Volkswagen, les van a llegar planos con norma muy parecida a la ISO, pero si trabajan en General Electric o en General Motors, les van a llegar planos con la norma ANSI, que es muy distinta. Entonces, es necesario que a lo largo del curso pues veamos cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, a lo largo de todo el curso vamos a ver cómo se hacen las cosas para la ISO y cómo se hace lo mismo, pero en la norma ANSI, ¿ok? Entonces, como les decía, la ISO es la encargada de hacer las normas a nivel internacional, pero en cada país tiene su representante. En Estados Unidos es la ANSI, en Japón es la GIS, en Reino Unido es la BS, en Australia la AS y en Alemania es la DIN. Entonces, si ustedes trabajan en Mazda, les van a llegar planos con la norma GIS, que es muy parecida a la ISO, pero con algunos cambios. Si trabajan en Volkswagen, les van a llegar planos con la norma DIN, que como les digo, es muy parecida a la ISO, pero con algunos cambios. Pero si trabajan en General Motors, en General Electric, les van a llegar planos con la norma ANSI, que se le hicieron muchos cambios con respecto a la ISO. Entonces, a lo largo del curso, pues vamos a estar viendo la diferencia entre la ISO y la ANSI. Aquí en México, la representante de la ISO es la NOM o normas mexicanas. Entonces, por ejemplo, aquí están eh, las normas que regulan el dibujo técnico, pero ustedes pueden ver que no es nada más un libro que abarca todo el dibujo técnico, sino que hay un apartado para vistas, un apartado para líneas, otro para rayados, otro para secciones, acotaciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo el conjunto es lo que afecta al dibujo técnico.
Entonces, siempre que vean ustedes un producto que por ahí dice NOM y algún número, es porque ese producto se apega a alguna norma oficial mexicana, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos afectan estas normas a lo que es el dibujo técnico? Pues afectan en todo, o sea, incluso hasta en el tamaño de las hojas. Entonces, vamos a ver que para la norma ISO, o ya también se le puede considerar como la norma para el sistema métrico, se tienen ciertos tamaños de hojas, y para la norma ANSI, que también se le conoce como la norma para el sistema americano o para sistema en pulgadas, también tienen sus tamaños de hojas. Entre ellas son equivalentes, tienen un tamaño semejante, pero sí tienen algunas diferencias. Entonces vamos a ver una a una cuál es la diferencia en los tamaños de hoja dependiendo de la norma. Para el sistema ISO, ellos se basan en un tamaño inicial que es el tamaño A0. La característica de este tamaño es de que debe de guardar esta relación de 1 a raíz de 2 en cuanto a su ancho y su largo. Y debe de tener 1 metro cuadrado de superficie. Entonces, siguiendo esta instrucción, vieron que el tamaño de su pliego más grande debe de ser de 1189 milímetros por 841. Eso es lo que mide el pliego más grande en la norma ISO. Si ustedes dividen a la mitad ese pliego más grande, obtienen el tamaño A1. Si dividen a la mitad el tamaño A1, encuentran lo que es el tamaño A2. Si dividen a la mitad el tamaño A2, encuentran lo que es el tamaño A3. Y la mitad del tamaño A3 es el tamaño A4 y así sucesivamente. Pero pongan especial atención en estos dos tamaños, el A3 y el A4. Aquí les dejo las medidas de cada uno de los tamaños para la norma ISO. En el caso del sistema en pulgadas para la norma ANSI, ellos hicieron sus tamaños de hojas al revés. Ellos se basaron en el tamaño carta, que también se le conoce como ANSI A, y este tamaño es el que usaban para los membretes comerciales. Tiene un tamaño de 8.5 por 11 pulgadas. El doble del tamaño carta también se le conoce como tabloide o doble carta, obviamente. Y también podemos llamarle ANSI B. El doble del tamaño ANSI B es el ANSI C. El doble del ANSI C es el ANSI D. Y finalmente el doble del ANSI D es el ANSI E. Y entonces aquí les dejo las dimensiones de estos pliegos. Como les dije, pongan especial atención en estos dos tamaños. ¿Por qué? Porque el tamaño ANSI A equivale al ISO A4. Por eso cuando ustedes ven sus impresoras o sus escáneres, siempre va a haber dos marcas. Está una marca que dice Leather y más abajo está una que dice A4. Esto es porque son los tamaños equivalentes. Y el tamaño B o doble carta, su equivalente es el A3, ¿sí?
Entonces, nosotros aquí en el curso, si yo fuera muy estricto, al tener que hacer un plano que siga la norma ISO, tendríamos que utilizar tamaños de hoja de la norma ISO, es decir, tamaño A4, tamaño A3, pero el problema es de que no es tan sencillo de encontrar estos tipos de tamaños de hojas. Entonces, para todos nuestros planos, vamos a usar tamaño carta y doble carta. Pero siempre tengan presente, sobre todo ya cuando vayan a trabajar, que si su empresa hacen planos siguiendo la norma ISO, pues van a tener que usar tamaños de hoja que sigan la norma ISO. ¿Ok? Ahora, si ya tenemos el tamaño de hoja que vamos a utilizar, las normas lo que nos dicen es que tenemos que ponerles un margen. Y este margen también nos dicen cuánto debe de medir. Para la norma ISO, independientemente del tamaño de hoja que estemos usando, se va a dejar un margen de 10 milímetros, ¿sí? Y si fuéramos a encuadernar, en el lado donde se va a hacer el engargolado, tendríamos que dejar 20 milímetros, ¿ok? En el caso del sistema ANSI, el tamaño del margen depende del tamaño de hoja. Para los tamaños ANSI A y ANSI B, que son el carta y el doble carta, se deja 1/4 de pulgada. Para el tamaño de hoja ANSI C se debe dejar 3/8 de pulgada y para el D y el E se deja media pulgada. Si tuviéramos que dejar un espacio en el margen para encuadernación, tenemos que dejar 1 pulgada para todos los tamaños. Yo en lo personal les aconsejo no dejar ese espacio para encuadernar. Algo que se puede hacer es usar de estas carpetas con argollas para sujetar los planos. Cada uno de los planos los meterían en micas de esas transparentes y con las argollas los sujetan y así evitan el tener que estar engargolando en alguno de los lados del plano. Quiero comentarles que en el caso de planos que son muy grandes, a veces se acostumbra poner números y letras en el margen. Esto se usa porque a veces uno tiene que hacer observaciones o revisiones dentro de los planos y entonces cuando son muy grandes a veces se utiliza este sistema de coordenadas para indicar en dónde está el error. Entonces se puede decir en el sector B6 está tal observación. Entonces esto se acostumbra sobre todo en planos arquitectónicos. En los planos mecánicos no tanto, pero si un día ven algún plano con estos números y estas letras a los lados, es para eso, para ubicar zonas dentro del plano y poder hacer observaciones ahí. Ahora bien, una vez que seleccionamos el tamaño de hoja y que le pusimos el margen, también tenemos que dejar un espacio para algo que se llama cajetín o también le llaman el cuadro de título. Este se coloca en la parte inferior derecha, ¿sí? Y en este lugar es donde vamos a poner los datos del plano y de la empresa o de la organización. Si usamos
hojas más grandes que el tamaño carta, tenemos que doblarlas de manera que queden del tamaño de una hoja tamaño carta, buscando que este cajetín quede hacia adelante, ¿sí? Entonces, si recuerdan, los pliegos son la mitad de los tamaños más grandes. Entonces, para los pliegos muy grandes hay que doblarlos en mitades hasta llegar al tamaño más pequeño. En este, si es con norma ANSI, pues es el tamaño carta. Si es la norma ISO, es el tamaño A4. Y recuerden que el cuadro de título tiene que quedar hacia adelante para que la persona que vaya a revisar el conjunto de planos pueda moverse entre los planos e identificarlos con su cajetín. Aquí observen que en este caso la hoja la están trabajando en forma horizontal y aquí la están utilizando en forma vertical. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuándo es posible hacer esto. En el caso de hojas pequeñas como lo que son el tamaño carta y el tamaño A4, se puede usar el formato tanto en forma vertical como en forma horizontal. En el caso de todos los demás tamaños, solo se puede usar en forma horizontal, ¿sí? Entonces siempre recuerden eso, que solo en los tamaños más pequeños podemos usar el formato vertical también. Y de nuestra hoja, cuando le ponemos ya lo que es el margen y lo que es el cuadro de título, todo esto que queda se le conoce como espacio de trabajo, ¿sí? De preferencia hay que buscar ubicar todos nuestros vistas y notas de esta línea imaginaria hacia arriba, ¿sí? De preferencia no hay que poner cosas aquí abajo, ¿sí? A menos que fueran, por ejemplo, algunas notas. En ese caso sí, no hay tanto problema, pero desde aquí hacia arriba hay que poner nuestros dibujos y nuestras cotas. Ahora, ¿qué debe de contener el cuadro de título? Pues esto depende de la institución o de la organización, pero por lo regular debe de tener lo que es el nombre de la empresa, el nombre de la pieza, el número de plano y la escala. Entonces aquí tenemos un ejemplo que se usa en esta empresa, ¿sí? Entonces aquí le pusieron el nombre de la empresa, el cómo se llama la pieza, el número de plano, que es el número consecutivo con el que vas nombrando los planos, y la escala. También pues hay que poner, por ejemplo, la fecha, quién dibujó el plano, quién lo revisó, el material con el que se va a hacer la pieza y el número de piezas. Entonces, para esta empresa, este es su cuadro de título. Vamos a ver cuál es el cuadro de título que vamos a usar nosotros en el curso. Este es el cuadro de título que vamos a usar en el curso. Va a tener lo que es el nombre de la universidad y nuestro campus, ¿sí? En este espacio van a poner el nombre de la pieza. Vamos a dejar un espacio para colocar aquí lo que es el material, la cantidad de piezas que se van a hacer y las unidades en las que estamos trabajando, ya sea milímetros o pulgadas. También aquí vamos a poner la escala en la que se hizo el dibujo, la fecha, que es la fecha en la que
terminaron el dibujo. Aquí va a ir su nombre de ustedes. Van a poner su apellido paterno y después algunas iniciales. Esto para poder identificarlos en la lista fácilmente. En revisó, pues tienen que poner mi nombre. Y aquí en este espacio van a poner el número de plano. Aquí están las medidas que vamos a seguir para hacer este cuadro de título. Entonces, lo primero que vamos a hacer en Inventor es hacer una plantilla que contenga los formatos, es decir, que tenga lo que es ya el margen y el cuadro de título, ya nada más para hacerlo editable. Y en cada ocasión, cada que hagamos un plano, ya nada más llamamos ese formato y lo editamos de acuerdo a los datos de esa pieza. Entonces más adelante vamos a ver cómo se hace estos formatos en Inventor.